y a través de la Coordinación General para la Gestión de la Sustentabilidad y como anfitriones en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, tenemos el honor de presentar la sesión número 5 del Seminario Permanente de Sustentabilidad y Derechos Humanos. Se encuentran con nosotros la maestra Paulina Virúes en representación de la doctora Laura Bello, quien es la coordinadora general de sustentabilidad de la Universidad de Veracruzana. Asimismo, se encuentra con nosotros la bióloga Corey Morteo en representación de la RUS, de la doctora Sandra Mesa. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que se encuentran de manera presencial con nosotros, así como también a los que nos ven a través de la conexión de Zoom, que están presentes también todos los coordinadores y enlaces regionales, y los invitados en las redes de Facebook Live y de YouTube. A continuación, me voy a permitir presentar la ponencia Justicia Climática y Sustentabilidad que presenta la doctora Ana Cecilia Conde Álvarez y una síntesis de su CV. La doctora es licenciada en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en ciencias en geofísica por la Facultad de Ciencias igual de la UNAM, doctora en ciencias de la Tierra. Sus líneas de investigación son cambio y variabilidad climáticos, impactos en México, vulnerabilidad y adaptación y radiación atmosférica, con más de 55 publicaciones, participación en la publicación de 7 libros y dirección de alrededor de 35 tesis. Investigadora del SNI Nivel 2, Premio Nobel de la Paz 2007, otorgado a los participantes del IPCC, Premio al Mérito Ecológico en categoría de investigación otorgado por la Semarnat en el año 2011. Entonces, recibí a la doctora con mucho gusto durante No escuchamos. No se escucha. La escuchemos un poco bajito, doctora. Adelante. Ah, gracias. Entonces ya comparto. Sí, adelante, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este es el tema que eh, me han invitado a participar. Les agradezco mucho la invitación para poder tener eh, una discusión, un intercambio de ideas en este tema que me propusieron justicia climática y sustentabilidad. Eh, Voy a tratar de desmenuzar estos dos términos a lo largo de la plática. Algunas publicaciones que con ustedes, la Universidad Veracruzana, he participado, están esta que Veracruz climático y otros. Y en este volumen de las el tema de justicia climática. Entonces, pueden consultarlo si desean. Para empezar, recientemente, en octubre, se otorgó al Panel Intergubernamental para Cambio Climático, del que fui autora en este último reporte, el sexto, junto con el IPIBES, el panel sobre biodiversidad y servicios de ecosistemas. Este premio recibió
pasó? ¿Me salí? ¿Ya estoy de regreso? No, está bien, doctora. Está Ah, bien. Ya, sí. ah, porque me decía conectando. Entonces sí me escuchan bien, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí se ven la escucha. presentación. Le ofrezco disculpa porque a lo mejor este tipo de situaciones vamos a estar teniendo por la, digamos, la zona en la que se está llevando a cabo el seminario. Pero hasta cualquier cosa se la vamos a hacer saber. Ay, muy bien, muchas gracias. Bueno, es importante porque los dos temas, justicia climática y sustentabilidad, tienen que ver con un problema eh, humano. Organizaciones eh, al, al IPCC, además del que ya se mencionó, del Premio Nobel de la Paz. Entonces, paz, humanidad, tienen que ver mucho con el combate a cambio climático, como voy a tratar de demostrar. En este sexto reporte, el grupo 2 en el que estuve, una de los mensajes claves es que la evidencia científica ya es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, y tenemos una pequeña ventana de oportunidad para hacer este mundo, eh, el mundo futuro habitable, y también el reporte de este grupo 2 que pueden encontrar, todos los reportes los encuentran en esta liga, eh, nos trata de proporcionar algunas soluciones, entre las que voy a tratar de describir por qué tienen que estar esas soluciones en el contexto de justicia climática y sustentabilidad. Básicamente, esta es una frase que se usa mucho para entender la diferencia entre clima y estado del tiempo. El estado del tiempo es lo que vivimos día a día y el clima es lo que estamos esperando. Cómo nos vestimos, si, bueno, si tenemos varios años viviendo en un lugar, sabemos cuáles son las épocas de calor, de lluvia, etcétera. Pero podemos tener un día frío en épocas de calor, esperar lluvias y no llegar, que es algo que nos ha ocurrido estos últimos años, por cierto, sobre todo en el norte del país. Entonces, el clima realmente viene de hacer un promedio del tiempo meteorológico. La Organización Meteorológica Mundial dice que por lo menos 30 años, y el clima va a quedar definido entonces por ese promedio y por una medida de variación. Por tanto, cambio climático se va a reflejar en esos cambios en los promedios, pero también cambios que son los que más vive la gente y lo asocia ya con cambio climático, que son el número de eventos extremos, ¿no? Por ejemplo, Pakistán, un tercio del país está bajo el agua por las inundaciones. China vivió 70 días con temperaturas por arriba de los 40 grados. Esos son los eventos. Europa, este, y las inundaciones ahora en Colombia, etcétera, ¿no? Y así, si hiciéramos una caricatura de todas las variables, ninguna se comporta así de bonito, pero digamos que tenemos el promedio y una medida de variación. O sea, en lugar de 20 grados que esperábamos en este día, podemos tener 21 o 19. Eso no es cambio climático, es parte de la variabilidad que esperamos. Pero sí han ocurrido en días como hoy, eh, días muy calientes o días muy fríos. Eso les llamamos eventos raros o eventos extremos. Puede cambiar la media, van a haber algunos escenarios para México y Centroamérica que dice que va a aumentar 1 grado, 2 grados la temperatura global. Esperamos que, o regional, esperamos que no pase de 2, para eso se está negociando ahorita en Egipto. Pero ese 1 se refiere a este desplazamiento de toda la distribución. Y como ven, entonces, si se dieran esos +2 en algunas de las variables de temperatura, precipitación, radiación, etcétera, podríamos tener un incremento en este número de eventos extremos. O bien puede ser que cambie la variabilidad, la media no tanto, pero se vuelve un clima más variable, sequías, inundación, temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas.
a eso se refiere y ese es el peligro que tenemos, el riesgo que tenemos enfrente. Para estudio de impactos, ¿qué nos pasará? Necesito establecer umbrales críticos. No sale de las estadísticas, sale de muchas disciplinas, los expertos en agricultura, en agua, en bosques, etcétera. Esos umbrales críticos que podemos rebasar a nivel global ya están ocurriendo. Cambio climático es esta parte roja, es que ya estamos rebasando el umbral crítico de cambio climático, pero también estamos rebasando los umbrales críticos de pérdida de biodiversidad y cambio en el ciclo de nitrógeno, fósforo, nitrógeno, con asociado también a contaminación de suelo, pérdida de suelo fértil, etcétera. Esos cambios en los umbrales nos pueden llevar a cambios abruptos en el clima o irreversibles. Un ejemplo de en este trabajo de Rockstrom es cambio en el uso de suelo, en donde estamos cambiando el uso de suelo y entonces el secuestro de carbono es menor y podemos empezar a entrar a una zona donde ya no vamos a regresar a las condiciones anteriores. Esto, para algunos autores, se ha acelerado a partir de la mitad del siglo pasado, 1950, tanto que, como veremos, ya se habla de un antropoceno. Así, este último reporte dice que los cambios irreversibles ya se empiezan a generar a escala de siglos o milenios, o sea, tardaríamos siglos o milenios si es que en dado caso pudiéramos regresar. Para hablar de la parte de sustentable hay que decir que a nivel internacional sí está la Convención de Cambio Climático, la de biodiversidad y la de combate a la pérdida de suelos y aceleración de la desertificación. Realmente a nivel internacional, pues todos los países cumplen con sus comunicaciones y sus compromisos internacionales. A nivel nacional empezamos a hacer intersecciones, pero la realidad local el clima, la biodiversidad, los suelos no están diferenciados. O sea, la gente vive, se enfrenta a problemas que se intersectan, porque esta realmente es la realidad, ¿no? Los reportes especiales del IPCC, hubo un reporte especial, ¿qué pasaría si pasáramos los 1.5 en agua, en biodiversidad, en confort en las ciudades? También un reporte especial de cambio climático y uso de suelo y océanos y criosfera. Y finalmente, a principios de este año salió el segundo reporte, el sexto reporte del grupo 2 y el año pasado el del 1 y después en este año salió también el grupo 3. Para iniciar la discusión de esto de justicia climática y sustentabilidad, hay que decir que hay agendas como el Acuerdo de París, pero también la 2030 de Desarrollo Sustentable y el marco de Sendai para la reducción de riesgos. Hay esfuerzos muy grandes para tratar de alinearlas. Hay que decir que es un proceso político y de lo que se trata es de que las acciones orientadas a combatir cambio climático estén alineadas con la Agenda 2030 y viceversa, ¿no? Y de lo que se trata es justo de esto, de sustentabilidad, un desarrollo resiliente y sostenible. Este es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo pueden encontrar buscándolo así. Y es interesante, ¿no? Interesante también que los tres prácticamente en 2015 se dieron, o sea, el Acuerdo de París en 2015, la Agenda 2030 en 2015 y el marco de Sendai también 2015. Y tendríamos que alinear en conceptos, en acciones y muy importante, en presupuestos, estos tres, porque luego se gasta más en uno que en otro
y el gasto en uno realmente se puede contraponer con las acciones del otro. Entonces, si alineáramos, estaríamos empezando a hablar ya de desarrollo sostenible, adaptativo, resiliente y compatible con el clima e informado sobre los riesgos futuros. Esta fue la tesis de doctorado de uno de nuestros estudiantes, recién se doctoró, del Colegio de la Frontera Norte. Entonces lo pueden buscar, un estudio muy interesante, sobre todo recargado, acentuando presupuestos, y en México, en síntesis, diríamos que no hay alineación de las acciones de cambio climático con las de la Agenda 2030, que es una pena. Cuando hablamos de justicia climática, nos estamos refiriendo a que se trata de un problema ético y político y no solo de un problema de cambio en la composición atmosférica, o si llueve más, o si tenemos especies en peligro de extinción. En realidad, se trata de fortalecer la relación ciencia-política en ese contexto de justicia climática, que la ciencia aporte para hacer política y que la política haga las preguntas a la ciencia y trate de basarse en la mejor ciencia posible cuando se toman decisiones. Justicia climática también se refiere a contemplar la igualdad, los derechos humanos, los derechos colectivos, y necesitamos que los científicos orienten sus acciones particularmente de manera interdisciplinaria para cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad de suelos, y urgentemente necesitamos involucrar a más científicos sociales, porque se trata de un problema ético y un problema político, y son metodologías importantes para empezar a tratar este tema, ¿no? Eh, Otro ejemplo que fue y que estamos viviendo o vivimos muy fuertemente los años anteriores fue la pandemia. Ese fue también un problema ético y político. Sí fue un problema de salud, fue un problema económico que todos todavía vivimos, pero también fue un problema de quiénes fueron los más vulnerables a la pandemia, si hubo justicia en el desarrollo de las acciones para combatir esa pandemia, en términos de preservar la igualdad, los derechos humanos y los derechos colectivos. Entonces, esta, por supuesto, nos agarró a la mitad del reporte y tuvimos que hacer todo por Zoom y se alargó los tiempos y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, Justicia climática también se trata de garantizar un trato justo y, y no discriminar cuando se den los impactos negativos del cambio climático. Y tenemos, por tanto, que definir quiénes son los grupos vulnerables, que en realidad luego no están rigurosamente establecidos. Esta es una referencia que pueden encontrar. También es un problema de instituciones y gobernanza, y necesitamos que éstas empiecen a integrar la participación activa de las comunidades y la sociedad en general. El Acuerdo de París tiene los derechos humanos en el preámbulo, que no obliga a ningún país. Eh, yo le llamo coman frutas y verduras porque pues tiene un montón de aspectos interesantes, incluidos los derechos humanos, la Pachamama, igualdad de género, empoderamiento de la mujer. Pero de equidad de género sí apareció en el artículo 7 de adaptación, o sea, hay obligaciones ya de los países y compromisos, y el artículo 11 de desarrollo de capacidades. Y una de las cosas que luchamos porque quedaran en el Acuerdo de París fue que respondiera a los asuntos de género, incluyendo balance de género y ser sensible a la vulnerabilidad con enfoque de género, pero que respondiera. Eh,
En cuanto a qué llevó la delegación mexicana, este se llamaba el Compromiso Nacionalmente Determinado y llevaba esta propuesta de que igualdad de derechos humanos era igualdad eh, de género y derechos humanos era un tema transversal y ligado. O sea, no podíamos desligar derechos humanos de igualdad de género. Sin embargo, no quedó en ningún articulado de derechos humanos, solo en esta parte de las buenas intenciones del preámbulo. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos estableció que el cambio climático ya es una realidad, ya hay efectos de cambio climático en la actualidad. Ella pone estos ejemplos de tormentas y mareas, y lo que dice es estamos quemando nuestro futuro literalmente. Tiene que estar en las acciones en el contexto de derechos humanos y los estados tienen la obligación de defender los derechos humanos para prevenir los efectos adversos del cambio climático. Por tanto, se está trabajando cambio climático y los derechos de las personas de edad o de la tercera edad, las personas con discapacidad, considerar género, migración, los derechos del niño y los derechos a la salud. ¿Quiénes son los que más empujan el tema de justicia climática? Los jóvenes. Esta es la delegación de jóvenes que estuvo en la COP del año pasado, la COP 26, y sus demandas eran justicia climática en primer lugar, educación climática, salud física y mental, y cada uno de ellos dar seguimiento a los compromisos nacionalmente determinados. Pero en primer lugar, justicia climática. Importa mucho que hagamos ahora, este es del quinto reporte, en el sexto se reprodujo una imagen similar, porque todavía estamos, como dice el mensaje fundamental, tenemos una ventana de oportunidad de no rebasar esos límites planetarios y podemos tomar diferentes trayectorias si estamos justo en los puntos de toma de decisiones. Como les decía, aquí la ciencia y la política tienen que interactuar tal que la política tome decisiones basadas en la mejor ciencia posible. Un trabajo muy interesante para juntar esa pirámide de cambio climático con biodiversidad lo hicieron el doctor Sarucán y el doctor Miguel León Portilla en este libro que se llama Pensar la vida. México es uno de los países que tiene un alto grado de diversidad cultural, más de 68 idiomas se hablan y llegan a ser cientos si vemos todos sus derivados, pero también tenemos un alto grado de diversidad biológica, somos megadiversos. Entonces, esto, si lo piensan en el contexto del cambio climático, podemos perder ante los impactos del cambio climático diversidad cultural y podemos perder diversidad biológica. Así lo podríamos ver o podemos decir que México es de los países afortunados que tienen una gran diversidad cultural y una gran diversidad biológica para enfrentarse a, a esto que le llaman crisis climática. Este es trabajo del doctor Sarucán en un capítulo de este. Por eso algunos grupos de científicos, fueron cientos de científicos, que al presentarse el reporte 1.5, que se orientaba mucho a que hiciéramos lo que se llaman geoingenierías, presentaron esta propuesta, que hay que fortalecer los derechos territoriales de las comunidades y pueblos originarios, porque son ellos los que han preservado esta gran diversidad de vegetación y bosques a nivel global. Es este grupo, Climate Latam Vision and Right Alliance, y lo pueden encontrar en esta liga, que creo que les va a resultar interesante. ¿Qué plantean ellos? Que se puede evitar emisiones si se restauran los bosques y otros ecosistemas, y se puede secuestrar dióxido de carbono
en estas cantidades, si se restauran esos ecosistemas forestales, si se expanden y se hace un uso responsable de los bosques. También hay que intervenir la forma en que pensamos agricultura. Podemos evitar emisiones, evitando el desperdicio de alimentos, reducir el consumo y hacer una mejor producción de ganadería. Y por supuesto, impulsar la agroforestería para secuestrar más carbono. Aquí está la liga. Estos son lo que dicen que se podría mitigar y en realidad se necesitarían 12 de estas páginas, o sea, tenemos que poner 12 páginas arriba para decir cuánto podríamos secuestrar aplicando estas tres componentes que les describí: restaurar los bosques, eh, respetar los derechos de los pueblos originarios y las comunidades locales y transformar la agricultura. Entonces, es una forma, digamos, probada, no hay que inventar nuevas tecnologías, algunas de ellas no probadas. Eh, por ejemplo, poner reflejantes para que no entre tanta luz solar y entonces el planeta se calienta menos, multiplicar las áreas verdes en los océanos para, ah, al ser verdes, acelerar fotosíntesis en los océanos, pero es un ecosistema. No podemos disparar la producción de una especie eh, a costa de la estabilidad del ecosistema. ¿Qué es lo que causa y nos hace vulnerables? Bueno, todos sabemos que en términos absolutos China es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero si lo viéramos por persona, es Estados Unidos el que por persona emite más. Yo algunas veces digo, se necesitarían casi 3 chinos para emitir lo que una persona en Estados Unidos emite. Y ya viendo dentro de cada uno de los países y a nivel global, hay el 1% más rico de este planeta que emite casi 70 veces más que la gran cantidad de población que está en situación de pobreza. Y por tanto, sí son países, pero también es este sistema que permite que un 1% de la población mundial acapare buena parte de los recursos económicos en el mundo, ¿no? Bueno, aquí se ve mejor. Este es 1% que con mayores ingresos. Entonces es este fondo de desigualdad, este contexto de desigualdad es el que nos lleva a hablar de justicia climática. Este es en un seminario que se dio en la UNAM, que pueden accesar aquí. David Gordon es un experto en pobreza y lo que dice es que en todas las otras epidemias y pandemias que ha habido, los que tienen el 10% de los ingresos más altos aumentaron su riqueza. Eso no se ve, pero es como ingresos. Y los pobres más pobres, que están en el 10% más abajo en la curva, se empobrecieron. Esto no solo ocurrió ahora en la pandemia que vivimos, sino también en otras, el SARS, el 2003, H1N1, el MERS, el ébola, Zika, etcétera. Entonces, también se refleja esta diferencia y este contexto de desigualdad a nivel de salud. Y hubo quienes se oponen a cambio climático y también negaron que existía la pandemia. Es como un perfil, ¿no? Está Trump, está Bolsonaro, que por fortuna ya no va a ser presidente de Brasil, porque ahí está el Amazonas, pero son de los que se oponen a los avances de la ciencia y como desea hacer política, se necesita la mejor ciencia en el momento para tomar buenas decisiones y no decir échate un buchito de cloro, como dijo este personaje, que sí hubo gente
que lo siguió y murió, ¿no? En Estados Unidos. También, precisamente por eso, Estados Unidos fue de los países que más perdió en términos de su Producto Interno Bruto por las políticas que llevaron, digamos, de negacionismo de la enfermedad. Otras lecciones del COVID es que necesitamos un cambio transformador, necesitamos la biodiversidad para mantenernos saludables. Es producto también esta enfermedad de estar acabando, como voy a tratar de demostrar con la biodiversidad global. Necesitamos invertir en la naturaleza, atender este problema psicológico entre lo que creemos y lo que es, ¿no? Hacerlo personal. Necesitamos una transición justa y al esbozar el cambio transformador necesario para el clima, queremos asegurarnos que la transición sea justa y equitativa. La transición, el cambio se va a dar, la justicia no. Por la justicia hay que organizarnos, luchar por ella, para que cualquier transición dentro de las crisis globales que se están dando sea justa. Entonces, la respuesta global que se dio ante la pandemia nos puede enseñar cómo podemos y cómo no podemos responder a la crisis climática. Y lo más importante es que demuestra que podemos hacer algo al respecto. En cuanto a los vulnerables, no solo es por región ni por si hay más huracanes, más sequías, etcétera, sino la vulnerabilidad tiene que ver con las personas. Y como les mencioné y les voy a mostrar, género, clase social importa, etnicidad, discapacidad, etcétera. Todas estas son elementos que aumentan la vulnerabilidad de los posibles afectados ante cambio climático porque les da o no, les resta o no capacidades y oportunidades. Así está la estructura de poder, ¿verdad? Es un poder que se basa en hacer esta discriminación por estas condiciones y que aumentan la vulnerabilidad. Este es rápido un ejemplo que les voy a mostrar. En el capítulo 18 trabajamos en esto que se llama Cross-Cutting Box. Yo fui corresponsable y como autora contribuyente, o sea, estuvimos 2 mexicanas en este. Y sí hablamos de justicia climática y es interesante saber que este tema, en términos de las publicaciones que se están haciendo y las orientaciones académicas que se están haciendo, han ido aumentando. O sea, fue hasta después de 2009, 2010, que empezó un boom en el tema. Por tanto, quien haga estudios de cambio climático tendría que incluir, revisar esta última literatura. Ese capítulo 18 es el que habla de trayectorias de desarrollo resiliente. El capítulo 17 que estuve yo, decíamos que las decisiones de ahora nos van a llevar a mundos diferentes. Necesitamos gobernanza, financiamiento y conocimiento. En particular, necesitamos fundamentar más, fortalecer nuestros servicios climáticos y coproducir conocimiento con los posibles afectados. Hay un sentido de urgencia que es lo que dispara el que se estén tomando decisiones o no. No tomar una decisión es una decisión, pero hay que ser incluyentes. Agrandándoles esta parte de aquí, necesitamos reconocer la importancia de los ecosistemas y ponerlos adelante, ser inclusivos y en un enfoque de equidad y justicia, y reconocer que no hay una sola forma de conocimiento. El conocimiento tradicional, que es empírico, pero es cierto. Y alguno de los mensajes claves que pusimos fue el género y otras desigualdades, como les mostré, agravan la vulnerabilidad. Las iniciativas de justicia abordan estas desigualdades multidimensionales. Hay desigualdades en cuanto a acceso a recursos, servicios y también en cuanto a quién toma las decisiones y quién
liderea esas decisiones. Y las medidas e inversiones de políticas y programas a largo plazo, esperemos que haya cambios y aborden estas desigualdades estructurales, o sea, son inherentes partes del sistema, estas desigualdades que se generan y se reproducen. También, y esto fue un avance que después se publicó un artículo, no todas las acciones de adaptación eh, eh, son benéficas en cuanto a género. Hay que ver que no empeore la desigualdad de género y otras desigualdades en el sistema. Bueno, eso es lo que decía, no automáticamente tiene resultados positivos, esto estuvo muy documentado y en síntesis se necesitan esfuerzos para cambiar las dinámicas del poder, para enfrentarnos a cambio climático y empezar a tener eh, estrategias para enfrentarlo. Eh, hay pocos ejemplos de integración exitosa, hay muchos textos, pero en la práctica hay pocos ejemplos de integración exitosa de, de el enfoque de género y cambio climático. Y este es un trabajo de la CEPAL que dijo que en condiciones, es importante que piensen que en condiciones críticas de crisis, estas vulnerabilidades se pueden acentuar. Y entonces para América Latina, la CEPAL dijo que se agravaron las condiciones de desigualdad socioeconómico y pobreza para las mujeres, se acentuó la división sexual del trabajo, se concentró el poder y hubo patrones culturales patriarcales que se asentaron esta mayor exposición de las mujeres a la convivencia con agresores o potenciales agresores, ¿no? Entonces, digamos que de la pandemia hay cosas que aprender para el contexto de cambio climático. Algunos autores dicen que estamos viviendo un antropoceno, entonces puede ser una época, una metáfora o un concepto límite. Este es Crutzen, que por cierto recibió premio Nobel junto con Mario Molina, y luego, muy preocupado por las condiciones globales, él planteó este primer artículo sobre el antropoceno. Es una nueva época geológica, eso se está debatiendo, pero ya está en proceso de formalización en el seno de la comunidad geológica. Algunos dicen, como les decía, que a mediados del siglo pasado, 1950, podría haber empezado este antropoceno y se trata de reflejar, acentuar la influencia de los seres humanos sobre el estado, la dinámica y el futuro del sistema Tierra. Pueden encontrar, esta conferencia es muy buena, de el doctor Stephen, que es de la Universidad de Australiana. Él trata de demostrar que ya estamos en esto, comparado con el Holoceno, cómo está la temperatura y cómo va la temperatura global, considerando población, que es esta, cuando se dispara la población, cuando el crecimiento económico, cuando el uso de agua, esta es energía, uso de fertilizantes, la construcción de grandes presas, aquí está el agua, que decía yo, eh, la producción de papel, el transporte, las telecomunicaciones y el turismo internacional. Entonces, estamos acelerando eh, este cambio y en términos biofísicos, el crecimiento de dióxido de carbono, de nitrógeno, metano, ozono estratosférico, la temperatura superficial, la acidificación del océano, las capturas de peces del océano, de camarón, de nitrógeno en las zonas costeras, la pérdida de bosques tropicales, la transformación del uso de suelo y la degradación de la biosfera. Son algunos ejemplos. Esta rayita que está aquí es 1950.
Así pues, el planeta se está calentando, no hay modelo de los mejores los modelos de circulación general, los mejores con los que se encuentre que no indiquen que estamos aumentando la temperatura. Este aumento de temperatura no tiene precedentes en los últimos 2000 años y tampoco tiene precedente la concentración de dióxido de carbono, es 100 veces más que en las últimas 2 décadas, que desde la última glaciación, las temperaturas han aumentado a un ritmo de 170 veces y no tiene precedente esta combinación de aumento de dióxido de carbono y temperatura en los últimos 4.5 mil millones de años. También los humanos han transformado la biosfera, está declinando las especies en el planeta. 1 millón de animales y plantas están amenazados por extinción y la red de vida, las interacciones entre las especies, se está reduciendo y se está haciendo más frágil. Compara aquí las 5 extinciones anteriores. La gran diferencia es que todos estos fueron por procesos naturales, digamos, y esta última la estamos fabricando nosotros. Un ejemplo interesante, los vertebrados, el mayor número ya son animales domesticados, 30% son humanos y 3% ya son los vertebrados naturales, ¿no? Se está homogeneizando, o sea, cada vez hay menos variedad de flora y fauna. La producción neta, primaria se está dirigida ya por lo que hace, eh, construye la especie y realmente está cambiando la evolución de las otras especies, porque las selecciona o porque las extingue, ¿no? La temperatura está más allá de lo que podríamos llamar variabilidad natural, del aumento de temperatura. Estos son los 2 grados. Y lo que dice este autor es que es posible que empecemos ya a estar construyendo un proceso de no retorno, ¿no? Si pasamos 4 o 5 grados de aumento de temperatura global. Esta es también otras gráficas sobre el sistema humano, cómo ha crecido la población en países de la OCDE y países de BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, población, Producto Interno Bruto, inversiones directas, la población humana, etcétera. Este es interesante porque nos dice que los problemas de salud y sociales fueron mucho más graves en los países más inequitativos. Entonces, aquí hay varios países y Estados Unidos está aquí. O sea, es el país con más desigualdades, aunque por supuesto tiene, es uno de los países o el país más rico del mundo. Ante esto, la organización Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, dice que hay que cambiar nuestra visión de cómo podemos hablar del índice de desarrollo humano en el contexto del antropoceno. O sea, necesitamos explorar nuevos parámetros que nos indiquen este impacto del cambio en el planetario a nivel de el desarrollo o nuestra idea de desarrollo humano, porque tenemos ya desequilibrios planetarios y desequilibrios sociales que en un lado aumentan desigualdades y en el otro aumentan los riesgos. El mismo texto dice que después de la pandemia decimos hay que volver a la normalidad, todos aspirábamos, pero
El mismo PNUD se pregunta qué normalidad hablamos. Probablemente a lo que nos dirigimos es a una interminable gestión de crisis, la pandemia, la crisis económica, la crisis climática, y no al desarrollo humano. Entonces, hay que reorientar nuestro enfoque, dejar de un lado la visión basada en problemas discretos para empezar a pensar en estas condiciones multidimensionales, interconectadas y cada vez más eh, universales. Voy a tomar un traguito de café. Así necesitamos aprender esto que se llama aprendizaje adaptativo, que nos permita enfrentarlo, cuidando que no acentuemos las diversas formas de desigualdad que les mostré. Finalmente, algo sobre América Latina y el Caribe, cómo nos encontramos. Estas son las temperaturas, cómo han ido aumentando con respecto a, 1961 a 2000, con respecto a 81 a 2000. Bueno, ha aumentado la temperatura del Caribe, México, Centroamérica, Sudamérica. O sea, México, si se dice que el planeta ha aumentado 1.1, México, su temperatura global aumentó más que ese 1.1, entre 1.2 y 1.3. También, este es México, así visto eh, en estas formas que presentó el grupo 1 del panel intergubernamental. Estos son los eventos de extremos de temperatura, estos seríamos nosotros. Entonces, ha aumentado, la confianza es media y es por el número de datos y de publicaciones que apuntan a esto. Eh, eh, Estas precipitaciones severas, nosotros no hay consenso en cuanto hay, pero en el noreste de nosotros, perdón, es donde puede haber más evidencias. Y sequías agrícolas y ecológicas, esta es nuestra condición, sobre todo en el noroeste. También a nivel global, si había un evento de extremo de temperatura que ocurría una vez cada 10 años o una vez cada 50, ahora, al presente, ya está ocurriendo 2.8 veces más. Y eventos mucho más raros que ocurrían una vez cada 50 años, ya ocurren 4.8 veces más. Y con cambio climático, pues en este caso será 9 veces, 39 veces con 4 grados centígrados. Precipitaciones severas, pues nos ocurrirá, si nos había ocurrido un evento entre 1850 y 1900 una vez, ahora nos ocurren 1.3 veces, y extremos que ocurrían de sequía agrícola y ecológica 1.7 veces más. O sea, estos eventos, lo que está tratando de ilustrar es que vamos también a un futuro de aumento a eventos extremos. Esos son los escenarios para México y Centroamérica. Si se aumentara 1.5 grados, ¿qué nos ocurriría en invierno y qué nos ocurriría en verano, ¿no? Si se aumentaran 2, 4 grados, esto ya es un horno, ¿no? O sea, este, aumentos de temperatura por encima de los 3 y 4 grados. Cambios en la precipitación, esto es 1.5 grados, diciembre, enero, febrero, digamos invierno, ¿no? Junio, julio y agosto, y se ve cómo se pueden acentuar las bajas de precipitación entre un 20 y un 30% ya en estas condiciones. Así, América Latina, hablando de los cambios observados, las temperaturas de México en el 2020 estuvieron por encima de 1 grado, los glaciares se derritieron y empieza a haber, o hubo en el 2020, perdón, una sequía generalizada. También déficit
precipitación junto con huracanes. A veces dicen, con cambio climático nos va a llover más o menos, pues pueden ocurrir las dos. Tenemos este déficit de precipitación y también lluvias torrenciales asociadas a estos sistemas. Y hay una creciente acidificación de los océanos, aumento del nivel del mar y calentamiento de los océanos y tormentas tropicales más severas. Por ejemplo, en el 2020, México estuvo en los llamados hotspots por sequía, según la Organización Meteorológica Mundial, y como región tenemos que acelerar, fortalecer nuestros sistemas climáticos, en particular los sistemas de alerta temprana, y se necesita, por supuesto, un fuerte apoyo financiero para lograr esto. En particular, necesitamos cuidar nuestros manglares. Un manglar es un ecosistema que puede almacenar 3 o 4 veces más carbono que la mayoría de los bosques. Y perderlos, pues puede significar arrojar a la atmósfera 3 o 4 veces más carbono que lo que ocurriría si perdiéramos nuestros bosques. Y por tanto, eh, el COVID nos mostró qué fortalezas y qué debilidades tenemos. Hay que cuidar las noticias falsas, hay que acentuar el uso de la ciencia para la toma de decisiones y para entender el mundo. Eh, la relación entre ciencia y política nunca ha sido óptima, o sea, porque hablamos lenguajes diferentes y nuestros tiempos son diferentes, pero necesitamos que la ciencia incida en política y que la política use la mejor ciencia posible para la toma de decisiones. Y los servicios climáticos, hay que empezarle a preguntar a la gente qué, qué sabe, qué ha aprendido. Gracias. Ya acabé. Muchas gracias. Doctora, realmente un cúmulo de información para la reflexión, para el aprendizaje y sobre todo para cambiar nuestra actitud y nuestro estilo de vida, ¿verdad? Sí, sobre todo este es el aspecto más importante y más crítico, ya que a partir de nuestra huella ecológica, cada uno de nosotros podemos aportar suficientemente para que vayamos teniendo un mundo mejor en términos de la sustentabilidad, ¿verdad? Le agradecemos mucho, mucho el compartir sus grandes conocimientos que tiene en esta mañana y le solicitamos a la audiencia, si tienen preguntas, es el momento de aprovechar para que la doctora nos aclare algunas inquietudes que hayan surgido y que seguramente van a seguir surgiendo más adelante, ¿verdad? Pero este es el momento también de aprovecharla y aunque sea de manera breve, pueda despejar algunas dudas o inquietudes que tenga la audiencia. Adelante, por favor. ¿Sí? Con gusto, sí. Buenos días, mi nombre es Norma Flores de la Facultad de Odontología. Al inicio de la conferencia mencionó 3 documentos importantes. Mencionó el Acuerdo de París de 2015, Sí. mencionó los... No, le escucho. Un poquito. Ah, es que apagó su micrófono, doctora Norma. Ay, Ah, perdón, Sí, yo lo había adelante. activado. Disculpe. Ok. Al inicio de la conferencia mencionaba 3 documentos importantes. El Sí. Acuerdo de París de 2015, mencionaba a la Agenda 2030 y no alcancé a escribir el último documento. Ah, sí, el marco de Sendai para Ese. eventos extremos, sí. Aquí lo voy a volver a poner, nada más lo encuentro. ¿Dónde andamos? Aquí está.
ahorita lo comparto. Ay, ¿dónde andamos? Ah, este. Ay, Esa es mi primera pregunta. Y sí, la sí, sí. segunda, este, me llamó Es la este. atención el aprendizaje, ándele, Sendai. Sendai, ya vi. Ajá. Para la reducción Sí, del es que los desastre. otros sí los conozco, pero ese la verdad Ajá, no lo ajá, conozco. ajá. Ahí lo quité muy rápido. En cuanto a lo que es Mm, el aprendizaje adaptativo, sí, eh, ¿a qué en el caso de los estudiantes, cómo podríamos impactar en esa parte? ¿O a qué se refería? bueno, dos cosas podría contestar. Los jóvenes están muy preocupados, como yo decía, y han llevado a las últimas conferencias esto de justicia climática, que no haya esta justicia intergeneracional, ¿no? Que es casi una definición de sustentabilidad, que no se acaben los recursos tal que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de lo que se tenía. Eso es uno. Y el otro es aceleremos ya las acciones de adaptación que reduzcan nuestra vulnerabilidad. A eso se refiere aprendizaje adaptativo. Ah, y los mismos jóvenes dicen, yo quiero una educación climática. O sea, no me digas que si la temperatura aumenta mucho, ¿no? O sea, yo lo quiero saber, yo lo quiero manejar para que yo pueda tomar decisiones. Entonces, creo que es una agenda muy interesante de los jóvenes que están luchando y que están levantando la bandera de justicia climática. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿alguien Sí, más? yo veo Sí, a por Susana. acá tenemos en el Sí, auditorio. sí, maestro, yo quisiera hacer comentario sobre el trabajo que nos acaba de presentar la doctora Conde. Muchísimas gracias, doctora. Este, pues es un gusto y es la primera vez que la Sí. escucho y creo que me he perdido de muchas cosas anteriores, pero hay una parte donde me llama mucho la atención sobre es una diapositiva que presenta sobre las necesidades que, que a partir de la pandemia se acentuaron más y que son importantes de Sí. considerarlas, como la necesidad de una biodiversidad, la necesidad de la naturaleza, y Sí. no recuerdo cuál era el punto 4 porque ya no me dio tiempo de anotarlo, pero sobre de estas necesidades, no sé cómo ve que se está atendiendo, cómo, digamos, la población las está atendiendo, cómo es que en los grupos el trabajo que usted realiza está viendo esta atención a esas necesidades. Voy a tratar de buscar es, no sé si sea esta, la lámina a la que te refieres. De todos modos, yo les puedo compartir la presentación. No sé si es esta. Es, Exacto, esa. Ujú. sí, sí. Bueno, esto que se llama zoonosis, o sea, que es enfermedades producto que transportan, que transfieren las diferentes especies, está ligado en algunos casos a la pérdida justo de biodiversidad, porque como estamos restringiendo la variedad, digamos, la diversidad, eh, es mucho más fácil la transmisión de enfermedades de los animales a los animales y de ahí a los seres humanos. En pocas palabras, en un bosque si hubiera 10 tipos de aves, pues tal vez alguna transmitiera alguna enfermedad, pero nuestra interacción con ella no sería tan intensa si las 10 aves que vemos son exactamente de la misma especie, porque entonces entre ellas es más fácil el contagio y de ahí hacia nosotros. Entonces, cuidar la biodiversidad implica también
reducir la probabilidad de la transmisión de enfermedades de, de animales a personas, ¿no? Y luego la otra parte no me acuerdo de la pregunta que me Bueno, en relación a todo lo que aquí planteó en esta diapositiva, que sí. si considera que esto que está plasmando en esta diapositiva está teniendo ya eco, está teniendo atención por diferentes pues grupos o instancias, instituciones, cómo ve que Sí, está siendo bueno, visualizado esta situación. sí, a nivel internacional, no solo los jóvenes van, sino van también, bueno, el panel intergubernamental va y expone y trata de empujar en la dirección esta que yo estoy diciendo, pero también van los agricultores organizados, van las mujeres, van los países que son islas y van compañías, empresas que tratan de reducir huella de carbono y de hacer, producir de una manera más sustentable. Entonces, sí, eh, se está trabajando, ellos llevan sus propuestas y sus resultados. Eh, esta parte de la distancia psicológica necesitamos, como se vio en la pandemia, como claramente se vio en la pandemia, más trabajo de apoyo psicológico a la población. Em, eh, o sea, en algunas universidades hubo apoyo telefónico porque no había manera o por Zoom o lo que sea. Y en términos de cambio climático se ha acuñado el término de angustia climática. O sea, los jóvenes empiezan a ver ante estos cambios que estoy describiendo un problema de angustia. Y entonces la única manera es decirles que hay soluciones, que se está trabajando, que hay grupos de comunidades locales y comunidades regionales que están impulsando esto. El problema es que uno diría, tengo muy buen contacto en las redes, pero son las redes del teléfono celular y demás, pero lo que es la red social o el tejido social se ha ido perdiendo y los jóvenes se sienten aislados y por tanto impotentes ante estos problemas de crisis globales. Entonces, yo creo que hay que reconstruir las redes bueno, en la familia, en la colonia, en la comunidad, y las universidades y los centros educativos juegan un papel muy importante, porque ahí los jóvenes pueden interactuar y empezar a plantear soluciones eh, y actividades para combatir cambio climático, yo diría. Pues muchas gracias, doctora. No, Muchas gracias gracias por por la su pregunta. respuesta y por su ponencia y por todo lo que nos está compartiendo. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Y muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Rafael Cano de Coatzacoalcos. sí. Dentro de todo lo negativo que provocó la pandemia, pues también pudimos observar obviamente una sensible disminución de la actividad económica en algunos sectores, Ajá. sobre todo la industria también, y esto nos llevó a una disminución en el uso de combustibles fósiles. Tal vez haya habido de alguna manera alguna mitigación al medio ambiente. ¿Se ha medido este efecto que pudiéramos llamarlo un efecto positivo hacia el medio ambiente por la disminución del uso de combustibles fósiles? Sí, el primer año sobre todo se mostraba como China, que fue la que más se tuvo que enclaustrar, bajó sus emisiones, mejoró calidad del aire en algunas ciudades, pero fue un efecto muy pasajero. De hecho, este año pinta como que volvieron a aumentar las emisiones de dióxido de carbono, aumentó la temperatura global, en fin, digamos que hubo un pequeño
bache en las emisiones de gases de efecto invernadero, justo porque pues las empresas, el transporte, la gente no se utilizaba tanto transporte público, etcétera, pero no tuvo un efecto duradero, así podría yo decir, sino que nos recuperamos, ¿verdad? Y hay que decir, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero pueden estar en la atmósfera cientos de años. Entonces, el cambio climático de ahora puede ser producto de los últimos 100 años de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí está, ¿no? Lo que se emitió hace 100 años, ahí está, ¿no? Exactamente. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más Gracias a quiere usted. formular alguna pregunta o algún comentario? Sí. No, yo creo que mejor. De para acá. Sí. Tenemos otra Sí, cómo no. pregunta aquí de compañero. Gracias. Buenos días, Javier Ramírez. Bueno. Cuando estaba usted hablando acerca de los derechos humanos y de esta Sí. parte de la necesidad de científicos y científicas sociales para enfrentar las problemáticas del cambio climático, me viene a colación la cuestión de la necesidad de una alfabetización mediática e informacional para las personas, por esta última parte que nos mencionaba sobre el consumo de desinformación respecto o la no capacidad de filtrar información, principalmente entre la población que no tuvo oportunidad de llegar a las aulas y la población juvenil. En mi caso doy una clase, se llama Ciudadanía Digital, y me doy cuenta que a pesar de que se dice que estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, las y los jóvenes tienen ciertas deficiencias en sus procesos para el procesamiento de la información. Con ello, preguntaría si conoce usted algún programa que ya se esté implementando en la alfabetización mediática e informacional relacionada con las cuestiones del cambio climático, es decir, cómo las personas que somos del área de humanidades podemos aportar a la solución de esta necesidad de formación en alfabetización informacional principalmente. Sí, creo que no he visto diferentes redes, pero digo, yo no uso ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Digo, es generacional, como bien dice usted, y entonces, pero sí he visto que hay jóvenes en la universidad que están haciendo ellos mismos su información colgados de la página de nosotros, la UNAM. Les puedo pasar las ligas. Ellos hacen sus videos y su discusión entre ellos, y creo que se puede impulsar, no debe de ser muy caro hacerlo en las diferentes universidades. O sea, yo me pego a las universidades porque creo que de ahí pueden salir, como el trabajo que hace usted, tratarles de aclarar toda esta avalancha de información falsa que está ocurriendo en diferentes redes sociales que yo no conozco, pero que sí pegan. Y de hecho es parte ya de las campañas políticas de mandar mensajes con cierta información, etcétera. Pero nos están ganando, digo, para decirlo claramente, ¿no? O sea, nuestros métodos que utilizamos nosotros para transmitir conocimientos, pues son los que sabemos y aprendimos, pero no con la velocidad y la fuerza que tienen muchas redes sociales y otros medios de divulgación, ¿no? O de información. Entonces ahí tendríamos un área de oportunidad también nosotros como universidad, ¿no? De poder Claro. tejer entre las universidades un proyecto que permita esta capacitación, porque como bien lo señaló usted durante la exposición, partimos a veces de creer que en este derecho a la información que tenemos todas y todos comprendemos qué es ese derecho, ¿no? Y cómo aplicarlo. Y es parte medular, creo, también de esta parte del cambio climático. Y la otra parte, doctora, que me pareció bastante interesante, es la reflexión acerca de las y los luchadores sociales por las condiciones de mejoría o de hacer menos los efectos
del cambio climático y que en nuestro país es grave, ¿no? Por la cuestión de los asesinatos, las desapariciones forzadas y demás actos que atentan contra la integridad de las personas defensoras, por ejemplo, de las selvas o contra proyectos de extracción minera y demás. Y ahí creo que también hay una parte que no se ha hecho muy visible, ¿no? En nuestro país principalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando las comunidades, cuando las personas se juntan y promueven acciones a favor del cambio climático y las autoridades las dejan desprotegidas frente a quienes tienen intereses principalmente económicos, ¿no? De que se siga haciendo el cambio. Muchas gracias. Sí, yo comentaría que hay, no sé si lo ha actualizado, pero el doctor Víctor Toledo, que fue el secretario de Medio Ambiente antes, ha hecho una recopilación muy interesante en México, de dónde están los conflictos ambientales más graves, por las razones que usted ha descrito, pero donde también hay experiencias exitosas, donde las comunidades se han organizado y defienden territorio, o sea, no un bosque, no un suelo, no un cultivo, sino esta visión territorial de que esta es nuestra cultura, esto es nuestra biodiversidad y tal. Y creo que hay lecciones que aprender en los dos casos, donde hay conflicto ambiental porque están degradando los suelos, el agua y tal, las mineras, constructoras y demás, y donde ha habido casos exitosos. Y aprender de los casos exitosos para los jóvenes puede ser muy importante, en particular que se trata de atacarlo como comunidad, como sociedad organizada. Sí, y creo que ahí también hay un área de oportunidad, como lo decía también con la alfabetización mediática e informacional, para que, por ejemplo, las universidades abramos los espacios, ¿no? También para que se escuchen estas voces, estos proyectos que usted acaba de mencionar, pero también que hagamos más visible las luchas que estas comunidades, estas personas emprenden a favor de todas y todos, ¿no? Porque como bien lo señaló usted en la ponencia, ¿no? El beneficio es para la humanidad y no para un solo grupo. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante los comentarios, las preguntas. ¿Hay alguien más que quiera participar? No veo ninguna manita levantada por ahí. Creo que se ha agotado. Bueno, la doctora es una persona muy ocupada. Queremos nuevamente darle las gracias, doctora, por compartir un poquito de sus vastos conocimientos, su experiencia, y esperamos verla pronto por acá con nosotros. Muchas gracias. No, gracias, me hubiera encantado estar allá, pero ya ve que luego entre la salud no se puede. Gracias a todos los que participaron. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Sí. Vamos a presentar a la doctora María del Carmen Cuevas, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana en el campus Coatzacoalcos, quien nos va a presentar un proyecto de investigación aquí en la localidad denominado Manejo Integral de los Residuos Plásticos y Diagnóstico de Microplásticos en la zona costera de Coatzacoalcos para mitigar la contaminación del agua. Me voy a permitir leer una breve síntesis de su currículum. Es doctor en Ciencias en Ecología y Tecnología del Instituto de Biotecnología y Ecología de la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias en Ingeniería Ambiental y con licenciatura en Química Farmacobióloga con orientación en Ingeniería de Alimentos por la Universidad de La Salle. Con la dirección de más de 40 tesis de licenciatura y posgrado, más de 30 publicaciones en revistas y libros, proyectos dentro de procesos ambientales y biotecnológicos con líneas de generación biotecnológica e ingeniería ambiental y sustentabilidad, y siempre muy comprometida con todos estos ámbitos de la investigación. Y sin más presentamos a la doctora Mari Carmen Cuevas para que nos presente
este interesante tema de aquí, de la región de Coatzacoalcos, Minatitlán. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Empezamos, si pudieran por favor colocar la ponencia para poder dar inicio. ¿Desde dónde está la transmisión? Sí. Si nos pudieran habilitar, por favor, la pantalla para poder subir la presentación. Sí, por eso ya comenté. Bien, pues vamos a comentar algunas cosas, ¿sí? Para que no nos retrasemos. Bien, el tema, como ustedes lo pueden ver, versa en general sobre lo que son los residuos plásticos. Eso es lo que podríamos conocer como macroplásticos y los microplásticos. Y está centrado en la zona costera de aquí de Coatzacoalcos. Bueno, pero ¿por qué es esta problemática? Debido a la gran cantidad de plásticos generados, tenemos aquí un reporte en el que se nos dicen que hay una gran producción de plásticos y que estos en su mayoría pues no son debidamente, no llevan a cabo una gestión adecuada, no hay un programa como tal y muy poco se recicla. En la pantalla podemos nosotros observar los porcentajes que se tienen. Por otro lado, existen reportes de 2019 que se encontraron 6.1 millones de toneladas en medios acuáticos de estos plásticos y 1.7 millones también de toneladas fluyeron hacia ríos. Actualmente se tiene el reporte de 30 millones de toneladas en el océano y 109 millones de toneladas de plástico en ríos, esperando también entrar al océano. Esto genera un problema muy grande porque independientemente de los plásticos grandes que sabemos que ocasionan serios problemas en los ecosistemas, vamos a tener que como consecuencia de los mismos existe una degradación a microplásticos, o sea, fracciones mucho más pequeñas que van de 1 micra a 5 milímetros. Y de 1 a 100 nanómetros se consideran como nanoplásticos. En este caso, estos plásticos ya sabemos pues provienen de algunos polímeros, pero ¿cuál es el impacto de estos microplásticos? Resulta que estos microplásticos, al ser ingeridos por animales acuáticos, pueden causar daños a sus sistemas. Y además, el otro problema es que hay una absorción en ellos de compuestos orgánicos persistentes. ¿Qué significa esto? Estos compuestos, como su nombre le indica, son compuestos como del tipo de algunos plaguicidas que aún persisten en el ambiente. Recuerden lo que es el famoso DDT, lo que es el dieldrin, lindano. Quiero comentar que el lindano, que es un agente ocupado en este caso para desparasitar ganado o para eliminar también piojos, pues se ha encontrado en sedimento del río Coatzacoalcos. Entonces, estamos mencionando algunos, pero hay muchos otros, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que ocasionan cáncer y que también abundan aquí en la región. Entonces, estos plásticos, estos componentes tienen la capacidad de absorberse, o sea, colocarse en las áreas superficiales de estos plásticos y al ser ingeridos
por, en este caso, nuestra parte de ecosistémica, nuestra biota, va a causar y puede haber un escalamiento en las cadenas alimentarias hasta llegar al hombre. No, pero no tan solo eso, también tenemos los metales. Cabe aclarar que estos son, los microplásticos se pueden clasificar en dos tipos. Primarios, que son los que realmente son ocupados como especies de nanoesferas en algunos productos cosméticos, y esto quiero comentar, no está reglamentado. En México no hay un reglamento sobre este tipo de microplásticos que fácilmente entran también a nuestro organismo, ya sea a través de la piel, en las pastas dentales también están estos productos, en shampoos, en cremas, bueno, en muchas de los productos cosméticos. Y por otro lado, los secundarios, que son los que provienen de esta degradación. Entonces, creo que es muy importante ver cuál es el impacto también y saber más adelante cuál sería el impacto en diferentes cadenas o en diferentes fases de la cadena alimentaria, por así decirlo, o cadena trófica. Creo que con esto ya queda mencionado la relevancia del trabajo que se está pues realizando. Permítanme porque no se puede adelantar. Si me pudieras apoyar, por favor. Ya. Bueno, con lo anterior, el objetivo general del trabajo es precisamente mitigar el impacto de los residuos plásticos y microplásticos, por tanto, aunque sea en un área pequeña como es la parte de la cuenca del río Coatzacoalcos. ¿Cómo pretendemos realizarlo? Pretendemos que se haga a través de un manejo integrado de los residuos plásticos. Como objetivos específicos, en una primera fase se pretende clasificar y cuantificar los microplásticos. Por eso es que hablamos de un diagnóstico. Tenemos que saber cuántos están, quiénes están, ¿sí? O sea, cuál es el origen, la composición de estos microplásticos, ¿sí? Identificar por eso mismo la composición química. Y la otra fase es de realizar la gestión integral de residuos plásticos en la zona costera. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos que saber qué tipo de residuos plásticos tenemos, cuántos residuos plásticos tenemos, en qué temporada tenemos más de estos plásticos, macroplásticos, que son los grandes, sobre todo porque se ha visto que se encuentran sobre todo cuando hay salidas de drenajes, o sea, las aguas residuales que son depositadas en las aguas nacionales, esas dan cabida a la eliminación de estos microplásticos, que son los que van a afectar el ambiente. Además, durante la temporada de nortes, nosotros podemos observar una gran cantidad de acumulación de residuos plásticos, macroplásticos, en toda el área costera. Independientemente de eso, podemos también observar este fenómeno durante los días que son dedicados a actividades de recreación en Semana Santa, o sea, en las temporadas de calor, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué hay, cuánto hay también de lo grande, y en este caso establecer un programa municipal para precisamente disminuir el impacto de los plásticos grandes, que posteriormente, con el tiempo, son transformados en microplásticos. Esos son entonces los objetivos del trabajo. Implica un tamaño a nivel, implica un proceso a nivel pequeño, digo pequeño en cuanto al tipo de plástico que se está generando, pero un problema mucho más grande en cuanto a cambiar hábitos
que ya se tienen de toda la vida. Implica esto entonces un trabajo mucho mayor, que sería el cómo vamos nosotros a resolver el problema de fondo. Ya tenemos otra vez lo de la diapositiva. Si me ayudas, por favor. Ahí va. Bueno, nosotros ya tenemos un previo, empezamos en 2019 y los puntos que ven allí son los de la zona costera de Coatzacoalcos. Hay unos puntos están netamente en el área urbana y otras están en los ejidos de Coatzacoalcos. Además, este trabajo también tiene como finalidad realizar en el agua, ¿sí? En el agua, la determinación de estos plásticos. Por eso estamos poniendo parte del área de la cuenca baja del Coatzacoalcos, y esos puntos que tenemos allí son algunos puntos que ya hemos muestreado en relación a compuestos orgánicos persistentes. Bueno, aquí era cómo íbamos, pues cómo estamos realizando la determinación de los microplásticos. No los voy a aburrir con eso, pero lo que sí les voy a decir es que en el momento en que nosotros vamos a ir a campo, vamos en la temporada de lluvia, entre comillas, que sería realizarlo precisamente ahora en diciembre para que podamos entrar algunas áreas que se dificulta un poco. Y quiero decir que en 2019 que hicimos el primer muestreo, nada más, no fuimos no solos, sí, no nos acompañaron por parte del ayuntamiento por cuestiones de seguridad. Y en algunos puntos aquí no muestreamos, en este caso, los macroplásticos, pero sí nos permitió establecer la metodología para realizar el trabajo. Y ustedes pueden ver aquí en las fotos una sección de una de las playas en las que se observa además palos, ¿sí? Podemos observar en la mano de una persona, de uno de los estudiantes precisamente, que tiene un pellet. ¿Qué cosa es un pellet? Es un polímero virgen, ¿sí? Es un polímero que no debe de estar en la playa. Quiere decir que de alguna manera estos pellets se han estado escapando en alguna parte del proceso. Pensamos que pueden ser de aquí, de algunas de las plantas, y encontramos diferentes tipos de pellets que son característicos de alguna empresa o empresas en particular. Bueno, aquí seguimos con la fase del muestreo y aquí en 2019 ya podemos ver que estamos empezando a realizar en algunos puntos de la playa la determinación de estos residuos, los plásticos grandes, ¿sí? Quiero mencionar que en el caso de Coatzacoalcos tiene un programa más o menos de regular en limpieza de playas. Cabe aclarar que los microplásticos que encontramos, pueden verlos allí en esta diapositiva en fotos. Estos son algunos de los que encontramos. Casi no son tan abundantes como en otras playas. Se atribuye en este caso a las actividades que se hacen de manera periódica de esta limpieza. Y pueden ver algunos de los pellets en la foto que está en la parte inferior, y otro en la parte media se observa como un hilo. Una parte muy importante que tenemos como consecuencias de esta problemática son este tipo de fibras, son fibras textiles que han aumentado porque cuando se lava la ropa pues se desprende algunas partes pequeñas y estas van, en este caso, al agua residual y posteriormente a los cuerpos de agua. Quiero aclarar que aquí Coatzacoalcos, aunque me digan que no, todas sus descargas están yendo al mar y al río. No hay
una planta actualmente de tratamiento. Se está pretendiendo habilitar algunas y esas son unas problemáticas que existen. Por otro lado, en el muestreo nosotros encontramos aproximadamente un número de microplásticos por metro cuadrado, tanto en marea alta como marea baja. Pero en el estudio actual ya estuvimos viendo que no necesitamos hacer el muestreo en marea alta y marea baja en la zona de playa, porque realmente no encontramos ya diferencias significativas. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos en este caso emitir? Que tengamos estos programas de reciclaje, de limpieza. Tenemos también un trabajo del proceso degradativo mediante hongos, ¿sí? Que eso es una propuesta biotecnológica. Y sobre todo el programa que pensamos más adelante presentar con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos para llegar a la reducción de estos macroplásticos y por ende se supone que van a disminuir los microplásticos. De allí la necesidad de hacer un mayor número de monitoreos, pasar a la fase de agua y pasar a la fase de peces para ver qué tanto se han impactado estos organismos con estos microplásticos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, como siempre, por su compromiso, por esta presentación que es precisamente parte de la problemática de Coatzacoalcos y que se puede repetir en diferentes sitios de la República y del mundo, ¿verdad? Es un problema mundial realmente los efectos del plástico. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y les vamos a pedir precisamente que levanten su mano para intervenir, por favor. Sí, adelante, maestra. De cada duda. Y las que menor disfunción tienen de la baja, serían consideradas personas menos contaminadas. Los puntos de muestreo están repartidos en la playa en una zona de marea baja y marea alta. Es de la misma área, ¿sí? No hay realmente que tanto que haya menos o haya más, ¿sí? Hay microplásticos, ¿sí? Y ya estuvimos haciendo otro trabajo en 2021, aún con la pandemia nos fuimos. Los muchachos no querían hacer trabajo de monografía, querían su tesis y bueno, ya estábamos vacunados e hicimos, bueno, creímos que sí podíamos ir a tomar muestras. Tomamos las muestras, vimos algunos detalles que precisamente nos están indicando que no hay diferencia ya en esto. También variamos un poco el método para el procesamiento de la extracción de los microplásticos, ¿sí? Porque se determinan para su separación por una especie de flotación, ¿sí? Entonces hay unos que son más densos, otros que son menos densos, y bueno, así separamos. Realmente sí hay aproximadamente como sitios en donde encontramos aproximadamente como número de microplásticos, una cosa aproximada como 121 microplásticos, número de microplásticos. Sin embargo, ahorita estamos apoyando a la gente de Tuxpan y en esas playas están encontrando una mayor cantidad de microplásticos. Quizás pueda deberse no sabemos todavía bien porque no tenemos muchos datos, ¿sí? Estamos apenas también determinando composición y
dentro de lo que pensamos aquí es de que puede verse a que no hay también un programa continuo de limpieza de playas como tenemos aquí, que inclusive por meter hasta equipo pesado, pues ya también tenemos en algunos sitios pérdida de la playa. ¿Sí? Me pareció también interesante esta parte cuando nos menciona usted de los peles y todos estos residuos, el impacto en la salud. Porque desde luego que las condicionantes de una ciudad como Coatzacoalcos, que es costera, y el consumo de alimentos, principalmente provenientes de los mares o de los ríos, pues es fuerte, ¿no? Sí. Para quienes no tenemos tanto gusto por mariscos, por ejemplo, podría ser, pues no tengo ningún riesgo, pero un caso particular no puede ser generalizado, y la mayoría de la población consume estos alimentos, y creo que sería muy importante que pudiéramos conocer como fuera de las universidades y demás, esta información tan importante que usted está describiendo, porque ya entran otros factores muy importantes como el estado de salud que podemos estar teniendo, ¿no? Y como decía usted, apenas se va a hacer el estudio para ver si estos PLs y demás han ingresado a los peces, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, no tanto los pellets, sino los mismos plásticos con el tiempo se van transformando, se van fragmentando y esos microplásticos entran a los sistemas, ¿sí?, de los organismos acuáticos. Y obviamente pues hay un escalamiento, ¿sí? Y estábamos también mencionando que la composición de algunos cosméticos, cremas, ¿sí?, champús, pastas dentales, tienen nanoesferas microplásticas, ¿sí?, que precisamente pues ayudan de alguna manera a mejorar quizás consistencia, en fin, ¿sí? Sobre esa parte no se ha reglamentado nada y tenemos un vacío también de estudios en este campo, ¿sí? Y lo que nosotros ahorita podemos hacer es ver cuál es primero una fase diagnóstica. Ya conocemos cuál es en sí toda la problemática, entonces pasamos a una fase que precisamente consiste en lo que es esa minimización de los residuos plásticos. ¿En cuanto a qué? Porque una de las situaciones que se están dando es, bueno, ¿por qué va ese plástico a los cuerpos de agua? Porque no tenemos una disposición efectiva de los mismos, ¿sí? Entre otros. No se hace un reciclamiento, por decir algo, por las que son las botellas que utilizamos para el agua, que son prácticamente PETs. Esos PETs pueden quizás reutilizarse, ¿sí?, pero usualmente se utilizan una sola vez. Entonces, así como cuestión de universidad, aquí ya nosotros tenemos una separación de esos PETs, pero hay que ver que todos los estudiantes lo realicen. Entonces, también una de las fases importantes que tenemos que realizar es aquí en la institución, ¿sí? ¿Qué sería la concientización en este ámbito? Y quiero aclarar que en 2 de los ejidos que hemos estado trabajando están dispuestos a realizar las campañas, a realizar las adecuaciones pertinentes. Pero ahorita pues nos ha estado faltando, bueno, las condiciones climatológicas no han sido las idóneas para que podamos realizar el desplazamiento. Y también cabe recordar que tenemos la función docente y de investigación, entonces tenemos tiempos, no todo el tiempo estamos para poder realizar el desplazamiento, pero sí hay mucho interés, inclusive en el área de Santa Marta, hacia arriba, se tiene también interés, sobre todo con aquellos recipientes en que ellos tienen para la cuestión de plaguicidas, en donde cuando compran plaguicidas, a veces lo utilizan para almacenar agua, y eso no es conveniente, también tiene otro tipo de problemas. Ahí tenemos ya un tipo de gestión
que involucra también a otra institución académica para un trabajo en conjunto. Y esto es más que nada un trabajo, no es solo de Facultad de Ciencias Químicas, sino lo estamos viendo como un trabajo multidisciplinario porque implica cambios en lo que es educación. Estamos hablando de un proceso también de educación ambiental. Sí, la extensión de los servicios, ¿no? Que es parte de las funciones sustantivas que tenemos como universidad y creo que sí tenemos que unirnos a ustedes en esta parte. Gracias, doctora. Gracias. Pero no la veo. Bueno, está una pregunta vía Zoom de la doctora Norma con si se piensa hacer un muestreo posterior a los programas de recolección de plástico que tiene el municipio. Sí, de hecho, un programa como tal aún no lo hay, pero sí pensamos hacer un muestreo porque precisamente es ver cuáles son los impactos en este caso del programa, ¿sí? Cuando se dicen, ay, pues ya se hizo una, de lo que hay en el río, pues sí, ya lo hiciste, pero ¿cuál es la situación actual? Lo que tú hiciste, ¿disminuyó la contaminación o no la disminuyó? Además, les recuerdo que aún subsiste el problema de la contaminación por aguas residuales, en la cual van también muchos contaminantes, además de los microplásticos, ¿sí? Tenemos el problema de los detergentes, tenemos el problema de los microorganismos que van en este caso, y hay lo que son los enterococos que precisamente resisten la salinidad de lo que es el agua de mar. Ese es el indicador para evaluar el impacto de estas aguas residuales. Pretendemos más adelante ver la posibilidad de que se logren algunos recursos para una mejora en las plantas de tratamiento que existen, ¿sí? Porque no se han, bueno, se les dio mantenimiento, pero no ha sido el adecuado aún para que se puedan echar a andar de nuevo. Prueba de ello es que si ahorita ustedes pasan o manejan en el malecón, pues van a encontrar una gran cantidad de aguas residuales que hasta miedo me da que mi coche se ensucie, quiero lavarlo diariamente por esta situación. Bueno, sí, definitivamente el monitoreo lo vamos a seguir realizando. Quiero decirles que hemos estado comprando algunas cosas de los académicos de la facultad. Actualmente metimos el proyecto a gobierno del estado, a lo que es el COVICIDET. Esperemos que salga, vaya, lo consideren adecuado, porque esto sería una manera de empezar un programa muy fuerte relacionado con la reducción de estos residuos y disminuir el impacto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias, maestra, muy interesante. Paulina Virués de Ecosustenta. Y bueno, justo quería comentarle, porque me imagino que se topó con muchas limitantes también para el momento de hacer este estudio, y creo que es importante tomarlas porque puede ser replicable para otros lugares, y es importante, ¿no? Poder conocer en dónde tal vez están estos cuellos de botella y de qué manera justo universidad, gobierno, podemos unirnos para hacer este tipo de detalles. Y antes de que me conteste, quiero hacer como un pequeño anuncio. Justo el tema de residuos es algo que adolece a todos los municipios en su contexto, algunos justo como Costero que se van a este tema. Y desde la Ecosustenta tenemos el trabajo de equipo de gestión, que son los responsables que están detrás de todo este gran trabajo. En el área de residuos, que está a cargo de la maestra Erika, se diseñaron guías para elaborar planes de manejos de residuos, justo como esta iniciativa para que
como universidad, y no solo universidad, también gobiernos, por ejemplo, puedan tomar un paso a paso. Obviamente no son pasos exclusivos, puede variar, pero la intención es poder, ¿cómo inicio a tener un diagnóstico de residuos en general para poder empezar a atender las problemáticas locales que identifiquemos? Yo invito a que vean, hay guías en todos los ejes, que es agua, movilidad, energía, etcétera, pero esta específica de residuos, pueden entrar a la página de Ecosustenta, está aquí la pestañita de guías y kits, tiene infografía, tienen videos, y esa es la intención para que todos podamos tener material que nos apoye. Y bueno, pues sí, conocer estas limitantes, maestra. Bien, de nuestras limitantes, pues tenemos, como todos en todas las regiones, tenemos muchas, tenemos también muchas ganas de seguir trabajando. Dentro de las limitantes es que necesitamos, para el caso del agua, una especie de malla, ¿sí?, que se utiliza para plancton. Ya la cotizamos y bueno, quiero decir que esa primera malla no sabemos cómo nos vaya a funcionar. Ya la pedimos y la solventamos, en este caso, entre 2 maestros. No es tan cara, porque las que sí son usuales para algunas determinaciones específicas, pues esas cuestan alrededor de 40,000, 45,000 pesos. Pero esta nos costó alrededor de 5,000 pesos. Y bueno, yo espero que nos llegue antes de diciembre. Esa es una de las razones por la que no hemos hecho la determinación en agua. Nada más nos limitamos a la zona costera. Otras de las limitantes es el mantenimiento de los equipos. Por ejemplo, una determinación que estamos haciendo en cuanto a la composición es en el infrarrojo, y el infrarrojo ya está empezando a dar señales de que requiere un mantenimiento para seguir funcionando. Otra determinación que estamos haciendo es a través de un equipo de conocido como Raman. Ese, pues da una gama mucho mejor y da hasta fotos muy, muy hermosas de estos microplásticos. Sin embargo, la problemática que tiene es que justo cuando llegamos las muestras a Micromna con el doctor Zamora, se descompuso el equipo, ¿sí? No pudimos determinar y tratamos de realizarlo en uno que es de campo, pero pues no tiene definitivamente la misma forma de cuantificar. Entonces, en ese sentido, nos estamos limitados, necesitamos el apoyo para mantenimiento. La solución con la cual nosotros hacemos las diferencias de densidades para empezar a separar los microplásticos, logramos, ahora sí, buscamos el Mercado Libre e hicimos la compra del mismo. Sobre todo también tenemos para los desplazamientos. Hay algo que estábamos intentando, compramos también el reactivo, pero el microscopio no nos ayuda. Entonces sí necesitamos allí esa parte de equipamiento. Quiero decirles que en este caso hemos estado en contacto con el ayuntamiento. Ellos nos acompañan cuando vamos a las tomas de muestra por cuestiones de seguridad. Se queda, saben siempre, sobre todo en la parte de los ejidos, en dónde estamos, por dónde vamos a entrar, ¿sí? Y que son gestiones también que se han realizado. Quiero decir que también pretendemos hacer lo mismo con el Ayuntamiento de Minatitlán en fecha próxima, y que tenemos una buena relación también en este caso para realizar todo este tipo de actividades. Es algo que hemos venido cultivando con el tiempo, pero sí necesitamos también de los convenios para poder agilizar un poquito más estas prácticas. Y quizás con algunos sectores industriales había el interés de Braskem, pero a la fecha la persona que estaba encargada desgraciadamente se nos fue a Vietnam, y ahorita pues tenemos allí esa parte parada. Esperamos poder retomarla para lograr conseguir algunas cosas, pero hay algunas empresas que pudieran tener interés en este caso, pero sí se requiere
definitivamente el apoyo para poder seguir adelante. Y obviamente que el apoyo de diferentes áreas de la institución para poder conformar ese grupo multidisciplinario en cuanto vayamos a trabajar ya toda la parte que significa el aterrizaje de los residuos macroplásticos, ¿sí? Y aprovechando ahí, pues más bien serían todos los residuos sólidos urbanos, que es lo que pretendemos. Muchas gracias. De nuevo, doctora, no sé si alguien más quiera intervenir con alguna pregunta. Con mucho gusto. ¿Sí? En el chat ya no tenemos. Y bueno, pues yo creo que cerramos la sesión, no sin antes agradecerle muy atentamente a la doctora Mari Carmen Cuevas Díaz el compartir parte de este proyecto que se está llevando a cabo. Es un proyecto de investigación bastante extenso, por lo que vemos, y le auguramos mucho éxito. Y como siempre, ya sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, como siempre nos ha apoyado a nosotros, para seguir adelante con estas actividades, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo, y en este momento nos despedimos de Facebook Live y de YouTube para continuar con nuestra agenda de trabajo de este día en la mañana. Muchas gracias a todos los participantes en las redes sociales. Hasta pronto.